Saludos cordiales, un abrazo a la distancia, espero que se conserven bien. Hoy vamos a tocar un tema muy importante de clases en donde relacionaremos básicamente el comentario y el editorial. Cuando hablamos de esto, el comentario es precisar cuando yo, frente a una idea que ingresa a mi cerebro, yo puedo procesar información y asimismo en el editorial. Entonces vamos a continuar verificando esta situación de lo que nos referimos en cuanto al comentario. Básicamente decimos que el comentario es un texto en una de las actividades del ser humano, de las personas intelectuales y no intelectuales de la educación, y en las diferentes disciplinas, tanto en ciencias sociales, tanto en el plano relacionado al arte de lengua y literatura y como ser humano. Tras la lectura de un texto viene su comentario, que es muy diferente según la metodología de la ciencia. Recordemos, cuando leemos un cuento, una novela, un chiste, siempre nos fortalece en nuestra personalidad y generalmente solemos dar un comentario frente a esa idea, a ese texto. Entonces vamos un poco a ir tratando pasos para realizar un buen comentario. Decimos que es necesario un poco fortalecer las ideas cuando tenemos no muy bien claras y decimos que para hacer un buen comentario necesitamos primero plantear y delimitar el texto. Luego hacer una especie de bosquejo de las ideas principales acompañadas de algunas ideas secundarias. Emitir un juicio crítico significa, luego de conocer, no a la ligera, profundamente, debo emitir lo que yo pienso con argumentos o si es negativo con contraargumentos. Y también decimos que ¿qué son comentarios de textos? La persona capacitada para comentar bien un texto, sea oral o sea escrito, demuestra las siguientes cualidades: mente despierta, pensamiento equilibrado, claridad de ideas, claridad de análisis, profundidad de esos análisis y de esos pensamientos, y por último, descubrimiento del sentido crítico que conduce a la libertad de ideas. Cuando hablamos de criticidad, significa que no solo en forma muy superflua hacer un comentario, sino profundamente con argumentos, inclusive con proyecciones, con porcentajes, de manera científica o por lo menos determinada a través de una investigación. Vamos a ver entonces precisamente lo que más adelante nos fortalece al saber hacer comentarios de diferentes textos que nos ayudan a modificar. Ahora, desde allí quedamos un poco esperando y vamos a topar algo del editorial. ¿Qué es el editorial? Se conoce como editorial al que pertenece primeramente al género periodístico y consiste en un texto expositivo argumentativo normalmente no firmado que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. Para escribir un editorial tenemos que tener afinidad con una cierta ciencia, un pensamiento, una reflexión. El artículo dice que tenemos que respaldarnos, va respaldado por el nombre del autor, obvio, para que las personas quienes vayan a leer tengan la capacidad, la manera de entender, y puede ser esta de manera objetiva o también subjetiva desde mi punto de vista. Más adelante continuamos con las características de la editorial. Para determinar, formalizar estas partes es necesario conocer algunas cosas. Los textos periodísticos informan sobre hechos actuales. Por supuesto, un editorial tiene que ser de cosas que se está viviendo en la sociedad. Comúnmente decimos que debe ser contundente, afirmativa, penetrante en el ser humano sobre una idea y normalmente no está firmado
es editorial, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de manera importante. Se trata de una opinión nada más colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con el medio en que nosotros vivimos. También tiene que ser ágil y convincente, decíamos. Es preciso clasificar un poco lo que es el editorial. Decimos que el editorial tiene que ser de lucha, tiene que ser de testimonio, porque a veces lo que vivimos nos fortalecen y nos dan sugerencias para poder plasmar para el público, para el resto de la sociedad. Tiene que tener en caso aclaratorio o instructivo. Retrospectivo significa cuando yo busco el pasado para coordinar, intercalar con el presente. Necrológico y previsorio, decíamos, en ese sentido, a través del tiempo se va dando ciertas ideas, a veces mejorándolas. También tenemos la clasificación. Si se atiende a su objetivo, la editorial puede ser de manera informativa, explicativa cuando tenemos que ampliar un conocimiento, polémica cuando hay varias ideas y no se sabe cuál es la más fortuita, exhortativa cuando quiero anticiparme, de campaña cuando especialmente se da en el plano político, persuasivo, convencimiento de las personas que lo hagan de manera correctiva, que de manera formal y piensen de un pensamiento dado. También de interés humano colectivo cuando se trata de salud, vida, vivencia. También tenemos, es importante determinar que este proceso de clasificación tiene que ser claro, loable. Y un último tópico que vamos a relacionar es en lo que se refiere quién debe escribir un editorial o quién está capacitado. Los que eligen el tema del editorial son los miembros del consejo editorial, es decir, de los periódicos, porque básicamente allá encontramos y revistas. Además redactan el texto o documento que desarrolla el tema elegido, que representa la opinión del grupo que forma el periódico o la revista. De tal forma, para la revista electrónica, los encargados de elegir el tema y redactar la editorial son los miembros del consejo editorial. Es decir, cada institución tiene una formalidad, un tipo de pensamiento, de idea en el plano social, religioso, político. Entonces, en base a esa línea, escriben los editoriales. Vamos a ver algunas recomendaciones que nos pueden determinar para que un editorial sea escuchado. Es posible que un día tú puedas o quieras escribir un editorial. Aquí tenemos algunas recomendaciones para que pienses y actúes. Tiene que haber una idea central, el lenguaje tiene que ser óptimo, debemos contar con un hecho formal, un hecho que sea reciente. No quieras abarcar mucho porque apretarás poco. Tienes que analizar el hecho y ese hecho tiene que ser resuelto por lo menos en pensamiento, porque eso es fabuloso, ya que a veces los seres humanos tenemos la tendencia de decir a veces cosas inconclusas. Y algunas formulaciones como conclusión, el editorial debe ser profundo, directo, sencillo, que generalmente llegue a masas y dé un entendimiento formidable para nuestra aplicación. Esto ha sido todo, espero que ustedes puedan procesar información y les haya servido para poder realizar en algún momento. Nos vemos en otra ocasión.